Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Son ya las 9:03 en este miércoles 5 de marzo del 2025 y ya estamos deseosos de abordar nuestro tema del día, que seguramente resultará súper interesante, porque les vamos a platicar acerca de la importancia de los movimientos como este del 8M, y está ya con nosotros la doctora Dorismilda Flores. Ella tiene un doctorado en estudios científicos sociales y es investigadora de la Universidad de La Salle. Doris, muy buenos días, qué gusto tenerte por acá. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues con un tema que es lo de hoy, ¿no? O sea, es lo de hoy este tema, y que ya se avecina esta conmemoración del 8M. Claro, me encanta que digas conmemoración, porque eso es, no es una celebración, no es para decir feliz Día de la Mujer, es para recordar el camino que muchas generaciones de mujeres han recorrido para conseguir los derechos que tenemos, ¿no? Las mujeres nunca hemos tenido el terreno parejo, no lo tenemos ahorita, pero hace 50 años, 100 años, mucho menos, ¿no? Entonces ha sido de verdad un esfuerzo enorme de muchas generaciones de mujeres en muchos países para ganar derechos sociales, políticos, de salud, de educación, y que simplemente cuando pensamos en por qué hablamos de el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues es que es el derecho de todas las personas que deberíamos tener, pero tenemos que legislar porque hay asimetrías que no se alcanzan a ver, digamos, en general, ¿no? Oye, ¿por qué surgen estos movimientos sociales? Pues justamente por la ausencia de espacios, por la ausencia de oportunidades, ¿no? Uno de los elementos más visibles de los movimientos feministas es el de las sufragistas, ¿no? Se supone que todas las personas podríamos tener, digamos, como los mismos derechos. El asunto es que para las mujeres siempre han llegado tarde, ¿no? Los hombres podían votar, y si nos vamos más lejos, pues en el ágora griega quienes tenían voz eran los hombres, propietarios, o sea, las mujeres no, los esclavos no, etcétera, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de que las mujeres pudieran primero votar y después tener la oportunidad de participar por los cargos públicos, pues ha sido muy importante, ¿no? Pero así como ese, han sido muchas cosas, ¿no? Y si nos vamos solamente al tema de derechos, que no es el único, o sea, hay otros elementos, por ejemplo, de representación social y demás, pero si nos vamos solamente al asunto de derechos, pensemos, por ejemplo, en cómo hay derechos que se crean en función de tragedias. O sea, la ley ácida, la ley Olimpia, la ley que salió después de lo que vimos con el asesinato de Ingrid Escamilla. O sea, son casos clave que conmocionan a la sociedad y que se legisla en función de eso. O sea, tendríamos que hacer una ley para que no le lancen ácido a los hombres a la cara. No, porque no pasa, pero a las mujeres sí. Entonces, al final de cuentas, hay toda una serie de cosas que se han tenido que legislar, y ha sido fundamental el papel de las mujeres para que se reconozca el feminicidio como tal, para que se reconozcan la violencia vicaria, para que se reconozcan una serie de cosas que no estaban, ¿no? ¿Por qué el 8 de marzo? Porque checaba yo aquí que luego hay como que coinciden varios acontecimientos en esta fecha, ¿no? Sí, y varios acontecimientos como de cosas radicalmente diferentes, ¿no? Coincide en la fecha del 8 de marzo o de otros cercanos a la misma fecha, en Rusia, en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, y ha tenido diferentes sentidos, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, o del Día Internacional de las Mujeres en general, o del Día Internacional de las Mujeres que luchan, pero al final la ONU lo instituyó el 8 de marzo como para unificar todas estas celebraciones. Y pues se han realizado una serie de acciones desde entonces, ¿no? O sea, ha sido, cada año le dedican, digamos, como la conmemoración a algo específico, y ha habido cumbres, ha habido acuerdos, este año se cumplen 30 años de la plataforma de Beijing, y al final, aunque tengamos todos esos acuerdos, seguimos sin tener el piso parejo. Entonces, es un buen momento para mirar hacia atrás, ver todo lo que se ha avanzado, que de verdad es mucho. O sea, mi generación ya tuvo más oportunidades de las que tuvo mi mamá o mi abuela, y las generaciones de mis estudiantes tienen oportunidades que para nosotras era un poco más difícil,
pero aún así seguimos sin tener el piso parejo y estamos en un momento de como de cierto fortalecimiento de los autoritarismos, los fundamentalismos, que también incide en cómo se nos ve a las mujeres. Entonces es como que ya avanzamos, pero vamos para atrás. Es que fíjate, Doris, que yo creo que hay mujeres ahorita en puestos muy, pero muy importantes, de mucha visibilidad. Digo, hablar de que tenemos una presidenta ahora en México, de que tenemos una gobernadora en Guanajuato y en algunos otros estados también hay gobernadoras, presidentas municipales. Son posiciones de mucha visibilidad, pero... y de mucha responsabilidad. Y de mucha responsabilidad, por supuesto. Lo que no implica que realmente, o sea, se haya cortado tanto, ¿no? Esa brecha de la que tú hablas, en la que pues el piso sigue estando disparejo. Claro, y simplemente en la manera en la que vemos a estas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando las mujeres son candidatas a un puesto de elección popular, o cuando tienen un puesto de elección popular, o cuando tienen la dirección de una empresa o algo, casi siempre les preguntan, ¿y tu esposo está de acuerdo? ¿Y con quién dejaste a tus hijos? ¿Cuándo en la vida le preguntan eso a los presidentes, gobernadores, diputados que hay o que ha habido, ¿no? Nunca. O sea, porque eso se asume que no les toca y se asume que a las mujeres les sigue tocando esto otro, ¿no? Entonces termina siendo como un asunto doble, o sea, como de sí se llega, pero se llega con muchos estigmas y se llega con una visión diferente, sesgada, y es muy complicado, ¿no? ¿Por qué se sigue pensando que la mujer está sobre la tutela del hombre? Tú lo acabas de decir, o sea, ¿y qué dice tu esposo? O ya le pediste permiso a tu esposo. Híjole, a mí todavía me sigue sorprendiendo que se siguen dando ese tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, si a ti te sorprende, no te quiero decir a mí cómo no solo me sorprende, me molesta, ¿no? Es muy complicado porque cambian las leyes, cambian un montón de cosas, cambian las oportunidades, pero lo que no hemos logrado cambiar es la cultura machista. Y eso, pues al final de cuentas, si nos vamos a las palabras que no siempre se quieren decir, pues es una lógica patriarcal y es un asunto de opresión sobre las mujeres que es histórico y que pase lo que pase ha sobrevivido, y que justamente eso es lo que se necesita mover para que tengamos un mundo medianamente equilibrado. En esta cultura que tenemos los mexicanos, luego los usos y costumbres, resulta que pues siguen afectando más preponderantemente a las mujeres, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final se puede vender a las niñas en algunos pueblos, ¿no? Hay una serie de prácticas que son contrarias a los derechos humanos y eso es muy fuerte. Y como dices, o sea, al final de cuentas, yo creo que afectan a todas y todos, pero sí son particularmente violentos contra las mujeres. Vamos a hacer un cortecito y vamos a seguir platicando, okay, pero por lo pronto yo sí quisiera que profundizáramos aún más en esto que nos tiene que llevar a la reflexión, Doris, de que pues a lo largo de la historia pues ha habido mujeres que han marcado un hito, ¿no? Y que gracias a ellas hoy en día pues podemos disfrutar de cosas lindas de la vida. Totalmente de acuerdo. Y ha habido mujeres que han marcado momentos clave en todos los escenarios, o sea, en política, en economía, pero también en la literatura, el cine y demás, ¿no? Y en la vida cotidiana. Oye, y hoy en día, ¿cómo consideras tú que estamos, en qué momento estamos parados? ¿Sí se está dando ya el gran salto? ¿Se está dando el gran salto para reconocer la labor de las mujeres en todos estos ámbitos de los que tú nos estás platicando? ¿O seguimos todavía en ese proceso que está así como que de repente yo lo siento como aletargado? Seguimos en ese proceso. O sea, yo creo que se van dando pequeños saltitos, se van ganando cosas. A veces parece que son, digamos, como conquistas más amplias, que se veía complicado que se llegara a ellas, ¿no? Por ejemplo, esto que decías de la presidencia de la República, la gobernatura de un estado como que es muy conservador, o de otros cercanos, o sea, por ejemplo, el caso de Aguascalientes. Pero es muy, muy importante ver también todo lo que ha costado y todo lo que falta, ¿no? O sea, el día que no necesitemos cuotas para llegar,
será un día donde tengamos justicia, ¿no? Pero mientras no haya, pues vamos a necesitar cuotas y vamos a necesitar un montón de acciones afirmativas para que los derechos se puedan garantizar. Bien, mira, tenemos por aquí unas estadísticas que yo quisiera que luego platicáramos, sí. Pero vamos a hacer primero una pausita y regresamos Okay. platicando contigo, Doris Flores. Va que va, venga. Muy bien. Las 9:16, estamos de regreso a primera hora platicándote acerca de la importancia de los movimientos como el del 8M. Y estamos aquí con Doris Flores. Ella tiene doctorado en estudios científicos sociales y es investigadora de la Universidad de La Salle. Y Doris, decíamos que vamos a retomar con estas estadísticas que, bueno, pues por supuesto que son de llamar la atención. Fíjate, por ejemplo, el 26.7% de las mujeres adultas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. Luego, 1 de cada 8 mujeres de 15 a 49 años experimentó violencia sexual o física por parte de sus parejas. Claro, esos son datos del informe que se llama El progreso en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Y así como ese dato muestran otros bastante preocupantes que también pues nos dejan ver como las asimetrías que hay para las mujeres y las niñas y las adolescentes en el mundo, ¿no? O sea, esos son datos globales de 2023. Además de los que ya dijiste, se plantea que las mujeres destinaron 2.5 veces más horas por día de trabajo doméstico y de cuidados, no remunerado, obviamente, en comparación con los hombres. Y en términos de puestos, que ocuparon solo 1 de cada 4 escaños parlamentarios, 1 de cada 3 puestos en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, al final, a nivel global, sí es muy, digamos, como muy fuerte cómo se ven esos desequilibrios, ¿no? Y hay cosas que se han ido solventando, ¿no? En el caso de México, creo que la parte más exitosa ha sido la incorporación de las mujeres en la política. Seguramente recordarás y recordará toda la gente de 40 para arriba que en el pasado, pues las candidaturas eran prácticamente solo para hombres, ¿no? Y hubo algún momento en los 90s que se hizo este cambio en las cuotas para que fueran 30% de las candidaturas para mujeres, y 30% ya era muchísimo, y aquellas mujeres que llegaron siendo como las primeras candidatas, algunas las obligaron a renunciar para que su suplente hombre quedara en el Congreso y no se rompiera como la lógica que ya traían. Y después fueron estas cuotas de 50-50 como las que tenemos ahora, ¿no? Entonces, al final, ahora sí es cuando estamos viendo cierto equilibrio con la paridad en todo, en los congresos, en los gobiernos. Tenemos más gobernadoras, tenemos presidenta de la República, tenemos más presidentas municipales también, y al final tenemos como más espacios, ¿no? En el mundo empresarial a veces todavía no se ve eso porque ahí no hay cuotas, ¿no? Entonces, sí hay mujeres que dirigen empresas, sí hay mujeres que tienen puestos súper importantes, pero con mucha frecuencia siguen batallando con la brecha salarial. O sea, a las mujeres les pagan menos por el mismo trabajo, y muy seguido el argumento es que las mujeres son menos o somos menos productivas porque hay posibilidad de que se pida licencia de maternidad, porque entonces el chiquillo se enfermó y porque bla, 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 ¿no? Pero socialmente digamos, hay como mandato de que las mujeres debemos ser madres. Y quienes no lo somos es como un pecado mortal, porque es como si no estuviéramos completas, ¿no? Como si no estuviéramos cubriendo lo que se espera de nosotras. Pero quienes sí lo son, ganan menos, no les dan las mismas oportunidades, les exigen mucho más en las empresas, y a veces no se valora su esfuerzo, ¿no? O sea, recientemente, el mes pasado que celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por ejemplo, salen muchos relatos de ingenieras que, aunque tengan una ingeniería, una maestría, un doctorado en un área fuerte, por ejemplo, trabajan en un hospital, pero a veces las quieren poner como en un puesto subalterno, ¿no? Como si no tuvieran la formación para estar allí, porque esperan que el médico sea hombre. Y creen que están haciendo ya bastante, ¿no? Creen que están haciendo bastante porque las incorporan, ¿no? Y es como de, sí tenemos en el equipo, claro, pero las mandan a llevar los cafés en lugar de valorar la preparación y las aportaciones que podrían hacer, ¿no? Entonces, al final, hay cosas que las estadísticas nos dejan ver.
y hay cosas por fuera de las estadísticas que están en las historias, en la vida personal y laboral y académica de las mujeres, que seguimos arrastrando todavía estas asimetrías. Y fíjate, Doris, mencionaste tú estos roles, ¿no? Que sí. Hoy en día todavía son tan marcados, ¿no? En nuestra sociedad, donde decías tú, bueno, es que como que se sobreentiende que la mujer tiene que ser mamá, ¿no? Y se sobreentiende que se tiene que encargar de la casa, ¿no? Es que es otra de las cosas. No. Es otra de las cosas que yo creo que nos falta mucho por hacer, o sea, en el sentido de que los varones, claro que deberíamos estar mucho más involucrados, ¿no? En estas tareas. Todavía pues hay señoras que lo dicen así con mucha sencillez y hasta con orgullo, ¿no? Yo soy ama de casa, pero la realidad es que luego no tienen casi ni vida, Doris. O sea, se la pasan todo el día en las cuestiones de los quehaceres del hogar, en la preparación de las comidas, en cuidar a los hijos, todo esto, hasta en la cuestión económica, pero es de cuidar los pesos que le da el marido, y bueno, yo creo que todavía siguen siendo todo este tipo de situaciones que de alguna manera como que la reprime, ¿no? Sí, qué bueno que tocas ese asunto de las amas de casa por dos cosas. Una, entre algunos círculos a veces es visto como si fuera poca cosa ser ama de casa, y es muchísimo, justamente por todo lo que acabas de decir, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. El asunto es que se sigue considerando como productivo solo el trabajo que hacemos por fuera y que es remunerado. Hay un asunto con quienes son amas de casa porque, o sea, si lo hacen porque lo deciden y se sienten a gusto con eso, pues está perfecto, ¿no? O sea, si tienen la oportunidad. Si lo hacen porque les toca cuidar, están privándose de tener oportunidades académicas y laborales o de crecer en otros ámbitos de su vida. Digo que no es el caso en todas, ¿no? Pero al final de cuentas hay algunas que sí les hubiera gustado estar haciendo otras cosas, pero que les toca quedarse a cuidar porque tienen, no sé, algún hijo o hija que requiere más cuidados, porque les toca cuidar a los papás o a los suegros, porque, etcétera, ¿no? Y entonces el hecho de no poder salir a trabajar, a estudiar, a desempeñarse en otros ámbitos, pues implica reducirse las oportunidades para hacerse cargo de algo que es una responsabilidad familiar, no es una responsabilidad solamente de las mujeres, ¿no? Y que también con toda esta discusión que hay en torno al tema de los cuidados y de la ética del cuidado, pues termina siendo una responsabilidad del Estado, ¿no? Que en los países nórdicos lo tienen súper claro, pero acá todavía no. Luego, en el caso de las mujeres que trabajan, con mucha frecuencia viven la doble jornada. O sea, el asunto de, claro, trabajan pero llegan a lavar, ¿no? Y cuando cuentan con servicio doméstico, pues también estas mujeres del servicio doméstico no siempre tienen las mejores prestaciones, ¿no? Entonces, al final, sí sigue siendo un asunto muy muy complicado para las mujeres. O sea, si te quedas porque te quedas, si sales a trabajar porque sales a trabajar, si eres mamá porque entonces ya pediste licencia de maternidad y es muy poco productivo para las empresas, si decides no ser madre porque ¿cómo? Sagrado Corazón de Jesús, ¿cómo te vas a oponer a la lógica de la sociedad? Entonces parece como que nada de lo que hagamos es suficiente para los estándares de la sociedad, pero las condiciones que la sociedad en su conjunto, los gobiernos, las instituciones, las empresas brindan, no son las óptimas y nunca lo han sido y deberían serlo. ¿Ves tú ahora, hoy en día, una perspectiva diferente para las nuevas generaciones de mujeres? Porque, bueno, pues antes era clásico oír, ¿no? No, pues ¿para qué estudias, no? O sea, pues te vas a casar, o sea, a ti te van a mantener, o sea, tú te vas a dedicar a otras cosas. ¿Ves ahora una perspectiva realmente diferente? Sí y no, por lo que te decía. O sea, están regresando muchos conservadurismos que pensábamos que ya habíamos superado y regresan, ¿no? Pero ciertamente antes era esto que comentas, ¿no? O sea, se esperaba que las mujeres se casaran y alguien más las mantuviera. Y en las personas con cierta posición económica era muy evidente cómo le dejaban menos herencia a las mujeres porque ellas no iban a tener la responsabilidad, ¿no? Voy a traer una anécdota, digamos, esta no es estadística, esta es de cuando yo compré mi casa, la compré a alguien a una familia que la tenía como herencia. Entonces le tenía que pagar a cada una de las personas, de hermanas, hermanos, determinada cantidad porque tenía que corresponder a su porcentaje de la herencia, ¿no? Entonces, lo que le pagué a los hombres era mucho más grande que lo que le pagué a las mujeres.
porque para ellas la herencia era chiquita, o sea, les tocaba 6% contra 25%, una cosa así. Entonces, o sea, en cosas como esa, o sea, perdón por traer la anécdota al camino. No, es muy válido. Pero al final, en cosas como esa, es evidente cómo se esperaba que justamente que a las mujeres las mantuvieran y no se pensaba que eran lo mismo que un hermano hombre, ¿no? ¿Qué pasaba si esas mujeres no se casaban? ¿Qué pasa si se casan y quedan viudas? ¿Qué pasa si se casan pero tienen que regresar a cuidar a los papás? O sea, ¿merecen menos solamente por ser mujeres? No, o sea, no deberían, ¿no? Y en nuestros tiempos, o sea, hay yo creo que mucha conciencia en alguna generación, o sea, mi generación tiene ya hijas en prepa, en universidad, etcétera, y creo que justamente la serie de cosas que vivimos inciden en que se trate de, pues como de llevar la educación de las mujeres con un poco más libertad y con más oportunidades de la que había antes. Pero al mismo tiempo están regresando estos conservadurismos, ¿no? O sea, se ha hablado mucho, por ejemplo, en redes sociodigitales de las tradwives, como de este estándar de volver a ser una esposa tradicional y de que sea una aspiración para las jóvenes. Y tienen mucho éxito. O sea, en ese sentido como los cangrejitos, ¿no? Sí. Y al final es como, o sea, ¿qué tanto de lo que nos pintan esos perfiles coincide con lo que han vivido las generaciones anteriores siendo esposas tradicionales, ¿no? Oye, ya para cerrar esta charla, Doris, ¿qué les dices a aquellos despistados que luego insisten en felicitar a las mujeres en un día como este? Bueno, les preguntaría si felicitarían a judíos en alguna conmemoración del Holocausto, por ejemplo, ¿no? Si felicitarían a las familias de desaparecidos en el Día de los Desaparecidos, si felicitarían a los migrantes el Día del Migrante, y si la respuesta a todas estas cosas es no, entonces pues tampoco a nosotras nos feliciten. O sea, mejor, si genuinamente les interesa el tema de las mujeres, hagamos algo colectivamente por algo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la parte más evidente del activismo feminista son las marchas, pero hay mucho trabajo de acompañamiento que se hace a lo largo del año en diferentes frentes, ¿no? O sea, hay activistas feministas que acompañan familias de desaparecidos, que hacen periodismo feminista, que hacen con perspectiva de género, que hacen que acompañan otra serie de procesos, que apoyan a mujeres violentadas, y eso casi nunca lo vemos o casi nunca lo valoramos, ¿no? Pero desde la posición de cada quien, sobre todo quienes tienen ciertos puestos de autoridad o cierta capacidad de decisión, se pueden emprender acciones para emparejar el terreno para las mujeres. O sea, nótese que digo para emparejar el terreno, ni siquiera para beneficiar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tan flexibles somos con las empleadas mujeres cuando necesitan ir a recoger el chiquillo al kinder porque se cayó y se rompió el brazo, ¿no? O sea, si vamos a felicitar a las mujeres, pero somos incapaces de darles permiso para que vayan a llevar a su criatura al hospital, no estamos siendo congruentes. Bien, pues es una fecha para reflexionar. Mucho. Sobre todo, ¿verdad? Doris, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar por acá. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en la Universidad La Salle Bajío, en tiempo repleto. En tiempo repleto. Y, okay. Y en redes aparezco como Doris FM. Doris Milda, pues muchísimas gracias, Doris Milda Flores, por estar acá con nosotros y pues reconocer en todo lo que vale pues su participación en la vida de todos y cada uno de nosotros. Claro, y que conservemos la reflexión más allá de marzo. Bien. Y a ustedes, amigos, queridos radioescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. El día de mañana, a partir de las 7 de la mañana, nos estamos escuchando. Por lo pronto, ¡vámonos! Continúa tu día con el poder que te da la información. Esto fue A Primera Hora, TV4 Noticias. Nos escucharemos en la próxima emisión para contarte lo que ocurre en tu entorno y en cualquier parte del mundo.